están, hermanos? Buenos días, Dios les bendiga. Nuevamente estamos aquí para poder tener la lectura del devocional del TCD, miércoles 12 de agosto. Y el título del devocional para hoy es La elección soberana de Dios. El día de hoy empezamos el capítulo 9 de la carta a los Romanos, desde los versos 1 al 13. Así que, ¿qué les parece si leemos el texto primero, para luego tratar de entender cómo va a empezar a abordar Pablo este nuevo capítulo y todo lo que trae para nosotros? Vamos a orar en primer lugar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia, tu bondad. Gracias, Señor, por tu gracia. Te queremos pedir que puedas abrir nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor, tu evangelio, para poder entenderlo, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder guardar estas cosas en nuestro corazón. Ayúdanos a aplicarla también en nuestra vida diaria, Señor. En el nombre de Jesús, toda gloria, honra es para ti. Amén. La elección soberana de Dios. Como creyente que soy en Cristo, estoy diciendo la verdad. No miento. Además, mi conciencia guiada por el Espíritu Santo me asegura que esto es verdad. Tengo una gran tristeza y en mi corazón hay un dolor continuo, pues hasta quisiera estar yo mismo bajo maldición, separado de Cristo, si así pudiera favorecer a mis hermanos, los de mi propia raza. Son descendientes de Israel y Dios los adoptó como hijos. Dios estuvo entre ellos con su presencia gloriosa y les dio las alianzas, la ley de Moisés, el culto y las promesas. Son descendientes de nuestros antepasados y de su raza. En cuanto a lo humano, vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, alabado por siempre. Amén. Pero no es que las promesas de Dios a Israel hayan perdido su validez. Más bien es que no todos los descendientes de Israel son verdadero pueblo de Israel. No todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos, sino de que Dios le había dicho: tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Esto nos da a entender que nadie es hijo de Dios solamente por pertenecer a cierta raza. Al contrario, solo a quienes son hijos en cumplimiento de la promesa de Dios se les considera verdaderos descendientes. Porque esta es la promesa que Dios hizo a Abraham: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Pero eso no es todo. Los dos hijos de Rebeca eran de un mismo padre, nuestro antepasado Isaac. Y antes que ellos nacieran, cuando aún no habían hecho nada, ni bueno ni malo, Dios anunció a Rebeca: el mayor será siervo del menor, lo cual también está de acuerdo con las escrituras que dicen: amé a Jacob y aborrecí a Saúl. Así quedó confirmado el derecho que Dios tiene de escoger, de acuerdo con su propósito, a los que quiere llamar, sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. Estos son los 13 versículos para el día de hoy. Es interesante lo que Pablo está enseñándonos aquí. El título del devocional lleva la elección soberana de Dios. La soberanía, como definición, es la capacidad de gobernar, decidir de forma ilimitada y sin rendir cuenta a nadie. Dios es soberano. Esto es parte del mismo atributo de Dios. Y lo que dice el texto en ciertas partes es que Dios tiene la capacidad de poder escoger como Él quiere, dentro de su soberanía, dentro de su plan, dentro de su propósito. En este nuevo capítulo quiero dividirlo en dos secciones. Del verso 1 al verso 5. Quiero quizás y aprovechar para recapitular un poco acerca de lo que está sucediendo. Recordemos que Pablo está escribiendo la carta a la iglesia en Roma, una iglesia en la que habían judíos
y gentiles, y en la que quizás se había detectado que había habido una actitud de parte de los romanos de querer hacer sentir menos a los gentiles por el hecho de ser judíos. Ellos, pensando que son judíos, querían judaizar a los gentiles, querían creerse que por ser judíos eran mejores para heredar las promesas de Dios, para heredar la salvación de Dios, porque tenían la ley de Moisés, porque tenían el pacto, la circuncisión, etcétera, etcétera, porque eran el pueblo escogido de Dios. No, esto tiene sus propios méritos, esto tiene su propio privilegio, y Pablo lo va a decir. Pero el objetivo de Pablo, cuando escribe la carta, no era tomar bando ni tanto ponerse a favor de los gentiles, y tampoco ponerse en contra de los judíos. La actitud de Pablo a través de los capítulos que hemos estado siguiendo y que vamos a seguir descubriendo, es hacer entender la verdad y la esencia del Evangelio de Jesucristo. El poder de la gracia de Dios. Y lo ha dicho en capítulos anteriores. La gracia no está sujeta a ninguna obra humana, a ningún esfuerzo humano. No está sujeto a nada. La gracia es un don que Dios lo da gratuitamente a todos. A todos. Es un don inmerecido. Quizás esto no le caía muy bien a los judíos, porque ellos eran hombres que practicaban muy fervorosamente la ley. Y esto querían hacer en la iglesia en Roma. Pablo comienza diciendo, en el verso 3 dice: hasta yo quisiera estar bajo maldición, separado de Cristo, para así favorecer a mis hermanos y los de mi propia raza. Pablo, frente a lo que ya había dicho en capítulos anteriores, quizás había dejado un poco desarmados a los judíos en la iglesia en Roma. Quizás ya los había hecho quedar un poco mal. Pero lo que está diciendo Pablo aquí, lo siguiente, es que se está identificando con ellos de una forma particular, como su propia raza, como su propia gente, como su propio pueblo, como sus hermanos culturales, como sus compatriotas, y sabe quizás el pensamiento equivocado que pueda tener el judío con respecto al Mesías, con respecto a Jesús, con respecto al Evangelio. Y él dice: cuánto yo daría mi vida, y yo aceptaría quedarme sin el regalo de Dios para que mis hermanos puedan acceder a ellos. Esto es una muestra de que quizá del gran amor y de la gran pasión que Pablo tenía por las almas, ¿no? Y aún más por sus compatriotas. Ellos son descendientes de Israel, dice Pablo. Dios los adoptó como hijos, estuvo con ellos con su presencia gloriosa, les dio alianzas, la ley de Moisés, el culto y las promesas. Verán, Pablo en uno de los capítulos trataba de enumerar cuánto eran los privilegios del pueblo de Israel frente a Dios, y eso es verdad. El pueblo judío fue un pueblo de una u otra manera privilegiado, porque conoció de primera mano a este Dios todopoderoso, este Dios grandioso, del que ahora nosotros estamos hablando. Y Pablo enumera ciertas manifestaciones que Dios le dio al pueblo: la adopción, la gloria, los pactos, la ley, el culto, las promesas que Dios mismo hizo con el pueblo y con personas particulares de este pueblo, los patriarcas, hasta el linaje de Cristo, hasta el mismo Jesucristo vino de ese pueblo, nació dentro del pueblo escogido. Y Pablo está enumerando estas cosas. Dijo: estos son descendientes, son hijos, han visto la gloria de Dios, han recibido promesas, han podido servirle en su templo. Tienen personalidades grandes como los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, David, etc. Y no solamente, sino que hasta el mismo Jesucristo viene del linaje de Abraham. Esto es maravilloso, queridos hermanos, y
está Pablo diciendo que esto es un privilegio para ellos, pero que no suma al momento de querer alcanzar la gracia de Dios. No es un medio para poder alcanzar a Dios. En el verso 5 dice: son descendientes de nuestros antepasados y de su raza. En cuanto a lo humano, vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, alabado por siempre. Y esta primera parte termina, quiero puntualizar los 5 primeros versos, haciendo referencia a que el pueblo de Israel fue un pueblo privilegiado por haber visto estas cosas antes que nosotros. Tener dentro de su historia un pueblo que vio abrirse el mar en dos, comer maná del cielo, salir agua de la roca, ver el sol detenerse para favorecer una batalla. O sea, hay eventos grandiosos. Es más, el mismo Jesús, el mismo Jesucristo, nació dentro de este pueblo, dentro de esta cultura. A partir del verso 6, Pablo empieza a tomar otra idea, empieza a puntualizar otra idea. Dice: pero no es que las promesas de Dios a Israel hayan perdido su validez, más bien es que no todos los descendientes de Israel son verdadero pueblo de Israel. No todos los descendientes de Abraham son verdaderamente hijos de Dios, sino que Dios le había dicho: tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Pablo está puntualizando y diciendo que si bien es cierto, el pueblo de Israel es un pueblo escogido por Dios, pero no necesariamente todos los descendientes de Abraham van a ser beneficiosos de esta selección. Y se está refiriendo básicamente al primer hijo de Abraham, que tuvo con Agar, Ismael. Ismael fue el primogénito de Abraham, nacido con la esclava de su esposa, llamada Agar. Pero lamentablemente, no lamentablemente, y dentro de todo que eso es un plan, Ismael fue enviado con su madre a otras tierras, y es que aquí nacen los ismaelitas, y los ismaelitas tienen como descendiente a los árabes, Es más, una de las hijas de Ismael llega a casarse con Esaú, hermano de Jacob, pero no necesariamente Ismael y sus descendientes son herederos de la promesa que Dios hizo a Abraham. Y eso lo está puntualizando Pablo, diciendo: recuerden que la promesa le viene a Abraham, diciendo que esto va a venir por medio de Isaac. Y luego en el verso 9 dice: porque esta es la promesa que Dios hizo a Abraham por este tiempo, y tendrá Sara un hijo, refiriéndose a Isaac. Esto nos da a entender que nadie es hijo de Dios por pertenecer a una raza. Y hay un texto bíblico definitivamente que todos conocemos, que dice que a los que le recibieron en su nombre les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. No es la raza, no es la cultura lo que te hace un hijo de Dios, es la fe, la que nos permite ser adoptados por Dios y luego ser llamados hijos de Dios, Y eso es lo que está puntualizando aquí Pablo. Y en los últimos versos menciona esto: pero eso no es todo. Los 2 hijos de Rebeca eran de un mismo padre, refiriéndose a Jacob y a Esaú. Y antes que ellos nacieran, cuando aún no habían hecho nada, ni bueno ni malo, Dios anunció a Rebeca: el mayor será siervo del menor. Lo que también está de acuerdo con la escritura que dice: amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Así quedó confirmado el derecho de Dios de escoger, de acuerdo con su propósito, a los que quiere llamar, sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. Estos primeros versículos dan apertura a un nuevo capítulo de la carta a los Romanos, en la que vamos a poder seguir conociendo más acerca de lo que Pablo quiere enseñar acerca del Evangelio, de lo que Dios quiere enseñarnos acerca del Evangelio. Queridos hermanos,
El título del devocional era la elección soberana de Dios. Y Dios es un Dios soberano. Dios escoge a quien Él quiere y no tiene que rendir cuentas a nadie. Y no podemos, como decía un texto, no podemos pensar que por nuestras obras vayamos a gloriarnos o a pensar que somos mucho más beneficiados o más privilegiados o que merecemos más el reino de Dios que nuestro hermano. Dios es un Dios soberano y Él escoge de acuerdo a esa soberanía, a esa sabiduría y dentro de ese propósito. Lo que Dios va a darnos gratuitamente es la gracia. Esto es lo que Dios nos ofrece. A nosotros nos toca ejercer la fe en Jesucristo, la fe en que Jesucristo vino y murió por nuestros pecados, la fe en que el deseo de Dios es que todos sean salvos. Mi casa, mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mi familia, el deseo de Dios es que mi casa pueda llegar a ser salva, pueda llegar a los pies de Cristo, ¿no? Ese es el deseo de Dios. Creo que Pablo lo entendía perfectamente, porque tenía una gran pasión por las almas perdidas. Y queridos hermanos, actuemos así. No tratemos de ser egoístas con el evangelio que hemos recibido nosotros. Tampoco pensemos que nos encontramos en una categoría diferente o somos más privilegiados que otros. Al contrario, somos tan o igual pecadores que muchas personas que aún no han conocido a Cristo, pero que se nos ha dado ese regalo inmerecido de poder ser perdonados e incluidos dentro del reino de Dios. Compartamos esta buena nueva, compartamos esta buena noticia, compartamos este evangelio a todos los que necesitan. Quizás ese es el corazón de toda esta carta, ¿no? Pero vamos a seguir nosotros aprendiendo acerca del mensaje de Dios para nosotros. Quiero orar con ustedes para poder terminar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus enseñanzas. Eres un Dios soberano y tú escoges a quien deseas escoger. Cumples tus promesas, cumples tus propósitos de acuerdo a tu eterna sabiduría, de acuerdo a tu eterno conocimiento. Te agradecemos, Señor, por ese don precioso, por la gracia que nos das. Permítenos, Señor Dios mío, cultivar un corazón como el tuyo, como el de Jesús. Permítenos, Señor, entender el corazón de Pablo e imitarlo también. Un corazón que tenga, Señor Dios mío, pasión y compasión por las almas perdidas, por aquellos, Señor, que están sin Cristo. Nuestra casa, nuestra familia, nuestros parientes, las personas a nuestro alrededor. Ayúdanos que seamos esas herramientas en tus manos, Señor. En vez de dedicarnos, Señor, a discutir por cosas banales y sin sentido, que no aprovechan, Señor, a tu evangelio, sino úsanos, Señor Dios mío, para la extensión de tu reino. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, Dios les bendiga. No se olvide, suscríbase, comparta estos devocionales y sea luz a donde usted vaya y predique el evangelio a quienes lo necesiten. Conmigo será esta otra oportunidad. Muchas bendiciones.